Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. Las paternidades en la política siempre han implicado rupturas, realineamientos y reencuentros. Dándole seguimiento a lo que dijimos de las paternidades de buen fin, de buen puerto, hoy platicaremos de una que es representativa de cómo las rupturas generan nuevos proyectos políticos en México. No es posible entender el cardenismo en su apogeo sin la ruptura o el destete de esa tutoría que en su momento Lázaro Cárdenas desde muy temprana edad en la revolución tuvo del hombre de Guaymas, Plutarco Elías Calles. Esa paternidad, la paternidad del exmaestro de frontera Sonora, Elías Calles, sobre el hombre de Michoacán, Lázaro Cárdenas, lo llevó de la mano en la revolución, pero también en la época de la pacificación en los 20s, porque de la mano y el consejo de Elías Calles, Lázaro Cárdenas pudo transitar en las zonas militares que le dieron capital político y militar, pudo transitar en el obrerorismo y ya Elías Calles, presidente, consolidarse como un político desde la gobernatura de Michoacán con alcances y miras nacionales. La ruptura se va a dar fundamentalmente por la evolución del pensamiento político de Elías Calles, que en un principio veía muy bien las grandes reformas de alto calado de la revolución: reparto agrario, movimiento obrero, Estado intervencionista, independencia diplomática, pero su realidad, la evolución misma de la mentalidad del hombre político y sobre todo una valoración de lo que México convenía a juicio del sonorense, hizo que empezara a tensarse la relación con el hombre de Michoacán, presidente de México desde el 34 hasta el 40. Es decir, estamos hablando de los alcances y las líneas políticas del maximato, la figura política que explica la participación y el dominio e influencia del sonorense Elías Calles posterior al asesinato en el 28 de Álvaro Obregón, porque el asesinato le permitió a Elías Calles convertirse en un caudillo, pero ya no militar, en un caudillo político con el instrumento de un partido político nacional y mangonear desde su residencia en la colonia Anzures a los presidentes de México que lo siguieron, a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, al sonorense Abelardo L. Rodríguez y a Lázaro Cárdenas. Cuando impone a Lázaro Cárdenas allá el 34, había impuesto también, sin duda, a Abelardo L. Rodríguez y a los anteriores. Incluso Pascual Ortiz Rubio no soportó la presión del hombre de Sonora y acabó renunciando. Con esos antecedentes, Lázaro Cárdenas inicia su recorrido como candidato y sus primeros días como presidente. El plan sexenal vino a ser una especie de acotamiento y de plataforma para que Lázaro Cárdenas intentara llevar a cabo su obra de gobierno. Pero ese plan sexenal hizo que en el reparto agrario el cardenismo se consolidara como un reparto agrario masivo, rico, interesante, que plagó de ejidos la geografía nacional. Cárdenas se mostró, para sorpresa de Elías Calles, solidario, simpático, fraterno con el movimiento obrero y apoyó desde la perspectiva silenciosa de la presidencia las huelgas. Incluso viajó a Monterrey, donde les dijo a los hombres del capital regio que si no podían con la industria y las huelgas de la clase proletaria, entregaran sus industrias porque eso era lo patriótico. El choque estaba cantado. Elías Calles no veía bien el reformismo social y político del hombre de Jiquilpan, y Lázaro Cárdenas entendió que este país solamente tenía una opción: un presidente o el maximato. Y sí, allá, en abril del 36, decidió sacar, previa purga política en el gabinete, en las zonas militares y en el Congreso, sacar al hombre que había sido su padre político, su mentor. Lázaro Cárdenas saca, en la madrugada de 1 de abril del 36, a Elías Calles y lo exilia. No volverá a verse sino en el marco de la Segunda Guerra Mundial, convocados por el presidente Ávila Camacho. Las lecciones que nos deja esta ruptura de paternidades son muchas, fundamentalmente una: el cardenismo se consolidó en su jetatura presidencialista, en su pacto corporativo, expulsando a los contrapesos. Desde entonces la presidencia en 6 años, o cada 6 años, no tendría rival alguno. Con la salida de Elías Calles se consolida el presidencialismo mexicano al estilo cardenista. Las rupturas no siempre son benévolas. Fundamentalmente son eso, tensiones que si no se arreglan pueden ocasionar daños o relanzar proyectos.